contra del desafuero fiscal en Morelos? Pues porque es ilegal, ustedes vieron la discusión, no se puede exponer como motivo para quitarle el fuero a una persona que no haya acreditado exámenes de control de confianza, que además han demostrado que sí los acreditó. Lo que está detrás es una persecución política contra el fiscal de Morelos, es un asunto partidista del gobernador Cuauhtémoc Blanco, de Morena, de Claudia Sheinbaum, y bueno, pues ojalá muchos diputados tuvieran la honorabilidad de reconocer que este es un caso armado, así como se le perdonó y se le dio la bendición al dirigente nacional del PRI que lo iban a desaforar hace unos meses, pues hoy se lanzan políticamente contra el fiscal de Morelos porque no le responde a los intereses de Cuauhtémoc Blanco y de Morena. Entonces, también, si nos pudiera detallar uno de los efectos que tendrá esta votación, mencionaba la presidenta que se envía al Congreso Estatal, pero entonces ellos tendrán la última palabra. Sí, porque así se dio en el caso de Tamaulipas, fue una discusión que se tuvo. En ese sentido, hay un nuevo criterio jurisdiccional que implica que los servidores públicos que tienen fuero constitucional tienen el fuero federal, pero también el local. Y entonces el Congreso del Estado de Morelos será la última voz sobre este tema, que yo estoy convencido además que pues jurídicamente no tiene sustento. Pero entonces quisiera que nos pudiera aclarar, mencionaba la diputada presidenta que se pone a disposición, o sea, tendrá que poner ya a disposición, en este caso, pues el imputado, el acusado, el fiscal. Sí, pues bueno, hay que recordar que incluso a él ya lo han detenido, ha estado encarcelado, pues eso es una arbitrariedad también. De hecho es un nuevo contrasentido, pues lo detienen y luego lo procesan por desafuero. Es una verdadera vergüenza lo que hace Morena en este caso, y pues con la complacencia de nuevo del PRI, PAN y PRD que hablan mucho de esquiroles, pero en los hechos siempre se doblan. Entonces en este momento el fiscal no puede ser detenido y no debe de ser separado de su cargo hasta ahora. Pues no hay ninguna razón jurídica para hacerlo. No aprobar exámenes de control de confianza no tiene una consecuencia penal, es un asunto administrativo, pero bueno, son arbitrarios, son indolentes y creo que jurídicamente no hay caso. Estoy muy contento que ayer aprobamos la reforma para la licencia de paternidad en México, que es un asunto pendiente. Hoy vamos a aprobar que haya un reconocimiento a las personas cuidadoras y un enunciado en la Ley General de Desarrollo Social sobre el sistema de cuidados que ha impulsado la diputada Amalia García. Estuve concentrado en estas negociaciones legislativas, parlamentarias. Diputado, ¿qué deudas le deja este periodo ordinario a la ciudadanía? Sobre todo el tema 40 horas, pero ¿qué más? Pues sin duda jornada laboral digna es una deuda pendiente, porque además creo que pudimos haber dado un paso más contundente, haber avanzado. Sigue habiendo muchos estigmas, prejuicios, ideas sobre las que se ha construido en este país y que a veces hasta los propios trabajadores repetimos como si fueran ciertas. No es cierto que se van a ir inversiones si ganamos en derechos sociales, si ganamos en derechos laborales, porque todos los países han avanzado en esos renglones más que México. Creo que esa es una de las principales, pero en general también todas las designaciones que ya en un plano más amplio del legislativo, incluyendo al Senado y a la Cámara, que se han hecho, y pues ustedes ven que el nivel de debate cada vez es más decadente, menos emocionante, emotivo incluso. Se reciclan los insultos, los adjetivos y pocas cosas de fondo vemos realmente que se discutan. Creo que nos vamos con muchos pendientes también en materia de medio ambiente. Hemos hecho muy poco para transitar a un país mucho más sostenible, mucho más sustentable, y creo que le seguimos debiendo al país un modelo de prosperidad distinto. Pasar las 40 horas para marzo, como ya acordó Jucopo, pues es darle el tinte electoral, ¿no? A ver quién hace la caravana con ese sombrero. ¿Es por eso? Yo creo que se va a mezclar con lo electoral. Ojalá que en este caso se mezclara, porque
porque le va a dificultar mucho a quienes se han opuesto en privado a hacerlo públicamente o a quienes incluso ya votaron en contra de este dictamen que debo recordar. Incluía una iniciativa de la diputada Susana Prieto y una iniciativa de un servidor. Creo que les va a dificultar mucho el sustentar porque están en contra de un beneficio directo a millones de trabajadores. Y sí creo que fue un error porque hoy tendríamos las condiciones de haber por lo menos dado el primer paso. En todos los países, en Chile primero se fueron a 45 horas, luego se han ido progresivamente a 40 horas, en Brasil se fueron a 44 horas, en España primero se fueron en el 76 a 45 horas y luego en el 83 a 40 horas. O sea, no es inventar el hilo negro, sabemos que son reformas que se tienen que hacer con un grado de amortiguamiento, de amortización, que le permitan a las empresas adaptarse, que se tienen que dar plazos, que se tienen que dar facilidades, pero lo que no se puede hacer es posponer sin dar ningún tipo de avance ni de resultado a la gente. Oiga, respecto al Senado, yo sé que no es parte de, pero se anuncia que hubo un acuerdo entre MC y Morena para el tema de la ministra que finalmente se rompió. ¿Qué opinión le merece esto? Miren, yo lo que he dicho es que los poderes deben de asumir su responsabilidad. A mí me pesó mucho que eligiéramos aquí al INE por tómbola, que no tuviéramos la capacidad para haber hecho acuerdos, y se me hace que son errores porque empiezan los vetos, que por ser hermana de no sé quién, que por ser, y en vez de ver el perfil, las consecuencias y las opciones. Nosotros, ustedes lo saben, pues Luisa Alcalde fue diputada de Movimiento Ciudadano, nunca hemos tenido una diferencia personal, ni con Luis Alcalde ni con Berta Alcalde. Tú no puedes dar vueltas de 180 grados en la vida. Si alguien te representó, después ser totalmente incongruente, creo que eso se malentiende. Una disposición a platicar sobre un perfil, sobre una posible negociación política, a la actitud de Morena con el Poder Judicial. Ustedes están viendo lo que está pasando en el Tribunal Electoral. Faltan 2 magistrados de nombrarse. Eso fue anterior al tema de la Corte, y lo que Movimiento Ciudadano dijo es: ¿cómo es posible que lo de la Corte que sucedió después le estemos dando la prioridad por encima de las magistraturas que faltan en el Tribunal Electoral, donde además pues está dando un escenario de ingobernabilidad? Lo único que exigimos es congruencia. Antes de discutir el tema de la Corte se debía discutir el tema de las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal, y con apertura sobre los perfiles, sobre las evaluaciones, en ambos casos, pero lo que hay es una cerrazón. Hay un intento del gobierno, del régimen, de desestabilizar al tribunal, de tenerlo atado, de tenerlo arrodillado, y me parece que eso es lo que es muy grave. Lo mismo van a querer hacer con la Corte. No es por una ministra o por un ministro. Mucha gente nos criticó cuando apoyamos al ministro González Alcántara, y ha resultado ser un ministro competente. Cuando apoyamos a la ministra Margarita Ríos Farjat, nos criticaron que porque eran propuestas. Si es el presidente el que manda las ternas, ni modo que no vayan a ser propuestas del presidente, pero han actuado con independencia judicial, y creo que eso es lo que hay que evaluar en el caso de las designaciones. A mí me hubiera gustado que ese ejercicio lo hubiéramos hecho con el INE, no se hizo, salió muy mal. Ahora creo que no podemos aceptar lo mismo en el caso de la Corte y del Tribunal Electoral. Que MC esté trabajando en el Senado los acuerdos con Morena no quiere decir que hay alianza MC-Morena, como les dijo Alito, pues Morena. Pues vean como lo que pasó con el desafuero de Alito, vean lo que pasó en Campeche, a dónde se fue el gobernador que puso a Alito de embajador, lo que pasó en Hidalgo, lo que ha pasado, todos los nombramientos que se pactan, que todas las posiciones de gobernadores son las que pactan ellos con Morena. Nosotros lo que vamos a hacer es una evaluación seria de los perfiles que nos toca designar, pero además asumir nuestra responsabilidad. Yo sí pienso que hubiera sido mucho más responsable para el Senado nombrar a una ministra, pero nombrar antes a las magistraturas de la Sala Superior, sin fobias, pero también sin ingenuidades. Un retroceso el que finalmente sea el presidente por primera ocasión en la historia que designe directamente a... Sí, va a ser un capítulo negro para el Poder Legislativo, como lo fue lo de la tómbola. Ver ahí al presidente de la mesa directiva sacando bolitas porque no supimos hacer un acuerdo, pues es desastroso. Y si eso pasa ahora en el caso de la ministra,
pues va a ser lo mismo, oprobioso, un antecedente oprobioso para el Poder Legislativo. ¿Ve a Berta como todos los analistas indican, políticos? ¿Ve a Berta alcalde? No lo sé, yo le tengo respeto, pero hace mucho que no platico con ella, entonces no lo sé. Gracias, que estén muy bien.